Bienvenido una vez más al curso de física. Hoy vamos a ver el movimiento parabólico. Veamos por aquí. ¿Qué es un movimiento parabólico? Es aquel movimiento que al lanzarlo desde un eje horizontal forma, como su nombre mismo lo dice, un movimiento parabólico. Supongamos que tengo un objeto, lo lanzo, obtiene una velocidad, ¿no? Y esa velocidad con el eje horizontal forma un ángulo, ¿no? Entonces sigue avanzando, tiene una cierta característica en este punto, sigue avanzando y llega hasta una distancia. Es decir, ahí está, por ejemplo, tú tienes una pelotita, viene Cueva, lo patea y se va, ¿no? Es un movimiento, es un ejemplo de un movimiento parabólico, ¿no? Veamos los elementos. Aquí tengo mi objeto, yo lo voy a lanzar con una velocidad v. Pero antes de continuar con las características y hallar los elementos, lo que tú tienes que aprender es, aquí lo principal es descomponer un movimiento parabólico en el eje de las X y en el eje de las Y. O sea, en el eje horizontal y en el eje vertical. Tenemos que aprender a descomponerlo. ¿Por qué? Porque hemos estudiado en el eje horizontal, el MRU, el MRV, movimiento vertical de caída libre. Esas fórmulas funcionan para el movimiento parabólico de caída libre. O sea, es cuestión solamente de descomponer. Yo lanzo una pelota, obtiene una velocidad. Esta velocidad tengo que descomponerlo. Lo voy a descomponer ¿en qué? En el eje X y en el eje Y. Eso quiere decir que cuando yo lanzo mi pelotita tiene dos velocidades, eje X y el eje Y. El eje V ya está descompuesto. Muy bien, entonces esta pelotita obtiene esta velocidad, llega hasta este punto, voy a transportarlo para el eje horizontal y para el eje vertical. Muy bien, sigue avanzando, llega hasta este punto, voy a trazarlo para el eje horizontal y luego para el eje vertical. Muy bien, sigue avanzando, llega a este punto para el eje vertical y para el eje horizontal. Lo mismo, llega a este punto para el eje vertical y para el eje horizontal. Estoy haciendo la descomposición en cada punto, en el eje horizontal y en el eje vertical. Muy bien, como yo ya le descompuse, si te das cuenta, cuando tú lanzas una pelotita, ¿qué sucede? Esto avanza, llega hasta ahí y luego retorna, ¿no? Repito, tú lanzas una pelotita, avanza, llega hasta ahí y luego retorna. Ah, mira, eso quiere decir que está funcionando. Si yo lo descompongo, lanzo y subo, ¿no? Si yo lo veo en el eje vertical, al yo lanzar, llega hasta un punto y luego retorna. Ese punto de arriba se llama máximo. Es la velocidad máxima en el eje lleno. O sea, eso quiere decir ya no avanza más en el eje Y. Eso quiere decir que su velocidad va a ser 0. Muy bien, entonces aquí su velocidad va a ser 0. Velocidad en Y va a ser igual a 0. Si es 0, ahí está, mira, justo ve. Lanzo y llegó hasta el punto y retornó 0. Vuelve a retornar. Y ahora por aquí, si yo ya le descompuse en el eje X, la velocidad que está aquí es la misma velocidad que está aquí. Velocidad en X. Y esa misma velocidad que está aquí también es la misma velocidad que está aquí. Esa misma velocidad que está aquí es la misma velocidad que también está aquí en este punto. Y esa misma velocidad también es aquí, la misma velocidad. Ah, eso quiere decir que al yo descomponer esta velocidad con la que ha sido lanzada en las dos componentes, en el eje X no cambia, sigue siendo la velocidad. Ejemplo, por aquí, supongamos que yo lo he lanzado con 50 metros sobre segundos. En el eje X, pongamos que sea 40 y por aquí sea 30, ¿no? Ya conoces el ángulo. Entonces, si aquí fue 40, aquí fue 40, 40, 40, 40. En el eje horizontal. Ahora, ¿y qué sucede con el eje Y? Repito, en el eje horizontal o la descomposición de la velocidad en el eje X no cambia, sigue siendo el mismo. Y si sigue siendo el mismo, entonces por aquí descomponiendo en el horizontal X
X y X. Mira, qué bonito. Si aquí ya tengo X, si aquí la velocidad es constante y tengo una distancia o un rango, o también se le conoce como alcance, alcance horizontal, también se le conoce, ahí está. Si yo quiero hallar el alcance horizontal, ya tengo, mira, velocidad, ya tengo la distancia, ya puedo hallar el tiempo, ¿no? La velocidad en Y está siendo afectada por la gravedad, ¿no? ¿Recuerdas caída del movimiento vertical? Cuando la velocidad, si yo lo lanzo con 5, ¿cuánto tiempo demora llegar a su altura máxima? 5, ¿no? ¿Recuerdas? Está en el tema anterior. ¿Recuerdas? Entonces, lo mismo pasa aquí, ¿no? Si yo lanzado con una velocidad de 5, entonces, por efecto de la gravedad, esto disminuye, ¿no? Hasta llegar a 0. Eso quiere decir que si yo le lanzo con una velocidad y aquí la velocidad va a ser y en 1, ¿no? Porque es muy diferente. Si aquí fue lanzado con 50, aquí será, bueno, 30, supongamos, ¿no? Y aquí llega a ser 0. En la altura máxima, la velocidad en y es 0. Si aquí es la velocidad en y, por aquí tendrá otra velocidad, ¿no? Ya llegó a 0, es decir, que ya llegó a 0, ahora va a caer, ¿no? Y al caer tiene otra velocidad, ¿no? Aquí supongamos que va a ser una velocidad en y, pero 2, ¿no? Es muy diferente a esta, ¿no? A no ser que estén en el mismo punto, ahí sí sería, pero en sentidos contrarios. Y aquí sería la velocidad en y, ¿no? En la misma línea las velocidades son iguales, pero con sentidos opuestos, ¿no? Con sentidos opuestos sería en este caso. ¿Listo? Este ángulo que está aquí debe ser este mismo ángulo, ¿no? Ahí está. ¿Ves? La velocidad en X, la velocidad en Y, en la misma línea del horizonte. Línea referencial, nivel de referencia. Ahora, entonces, si ya tenemos la descomposición en Y, la descomposición en X, el ángulo y la velocidad con la que fue lanzada, entonces yo puedo hallar el alcance horizontal o la distancia desde este punto, como que sea el punto A, hasta el punto B. Ya puedo hallar el alcance horizontal. ¿Y cómo hallo el alcance horizontal? Si sabemos que en el eje X la velocidad siempre permanece constante. Mira. Si fuera 5, 5, 5, 5, 5. Y la distancia desde este punto a este punto, mírame, qué bonito. Y justo nos dice acá, la proyección horizontal, la componente horizontal permanece constante. Ahí está. En todo el movimiento. Ah, eso quiere decir que en la distancia que me están dando, yo lo puedo hallar por la velocidad en X, por el tiempo, pero ese tiempo es desde A hasta B, o sea, el tiempo de subida y luego el tiempo de bajada, ¿sí? Entonces, cuando hay tiempo de subida y tiempo de bajada, eso se llama el tiempo de vuelo, ¿no? El tiempo de vuelo. Y ya está. Ahí tengo mi primera ecuación, ¿no? Primera ecuación en el eje horizontal. Eso quiere decir que el alcance horizontal o la distancia desde este punto es igual a la velocidad en X, por el tiempo de vuelo, ¿no? Todo ese tiempo que le ha tomado en ir desde A hasta B. Eso es en la proyección horizontal. ¿Y ahora qué pasa en la proyección vertical? Sabemos por aquí que hay un tiempo de subida. Vamos a decir, tiempo de subida es igual a ¿qué? El tiempo de subida, que es igual, si aquí fue lanzada, ahí está, el tiempo de subida, si fue lanzado con 50, hasta aquí, ¿cuánto tiempo le tomó? Si la gravedad sabemos que siempre es 10, si fue 50 para llegar hasta aquí le tomó 5 segundos. ¿Qué estás haciendo? La velocidad en Y entre la gravedad, ¿no? Repito, si aquí la velocidad en Y fue 60 y aquí es 0, ¿cuánto tiempo le tomó en llegar? 6, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Estás dividiendo entre la velocidad en Y, entre la gravedad. Ah, entonces el tiempo de subida es igual a la velocidad en Y entre la gravedad. Además también de eso, ¿qué sabemos? ¿Qué sabemos? Que la velocidad, ¿no? que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Muy bien, entonces el tiempo de vuelo desde A hasta B es el tiempo de subida más el tiempo de bajada.
Eso sería el tiempo que le ha tomado estar en el aire, el tiempo de vuelo se le conoce. Entonces decimos por acá, el tiempo de vuelo es igual a 2 veces el tiempo de subida, porque es lo mismo que el tiempo de bajada, entre la gravedad, ¿no? Mira, ya tenemos siguiente formulita. O bueno, ya lo conoces, ¿no? Ahora, ya conocemos el tiempo de subida, el tiempo de bajada, el tiempo de vuelo, que lo podemos reemplazar aquí, y ya conozco la distancia. La distancia es igual a la velocidad en X, que permanece constante, entre el tiempo de vuelo. Ahí está. Una vez que ya conozco la velocidad en Y. Ahora, ¿cómo puedo hallar por aquí la altura? ¿Cuánto fue la altura que alcanzó? Pero si la altura que alcanzó, mira aquí, ubícate aquí. Si aquí fue 50, aquí fue, supongamos, 30, 0. Esta altura que está aquí es la misma, ¿no? Entonces, ¿con qué fórmula puedo hallar? Ah, muy sencillo. Entonces puedo decir aquí que la velocidad final en Y es al cuadrado es igual a la velocidad inicial cuadrado menos 2 veces la gravedad por la altura. ¿Por qué menos? Porque estamos hallando en este tramo, ¿no? O en estas desde A hasta B, o no, desde A hasta este punto, ¿no? Desde A hasta este punto. Entonces, eso va a alcanzar la altura máxima, por eso va negativo, va en subida, y si va en subida, tiene el efecto de la gravedad. Entonces, cuestión de reemplazar la velocidad final en Y. ¿Cuánto es aquí? 0, ¿no? Aquí sabemos que la velocidad es 0. Si la velocidad es 0, reemplazo 0. Es igual a la velocidad en Y inicial. Sabemos que es la velocidad inicial en Y. Ahí está. Nada más esa velocidad que me están dando y que está descompuesta por aquí. Menos 2 veces la gravedad por la altura que alcanza. Y eso es una altura máxima, ¿no? Entonces, cuestión de despejar. Entonces digo que 2 veces la gravedad por la máxima es igual a ¿qué? Velocidad inicial en Y al cuadrado, que la altura máxima es igual a ¿qué? La velocidad en Y al cuadrado entre 2 veces por la gravedad. Ya tengo la siguiente formulita. La altura máxima es igual a la velocidad con la que ha sido lanzada al cuadrado entre 2 veces la gravedad, ¿no? 2 veces la gravedad. ¿De dónde salió? De la primera forma. Ahí está. Aquí también sabemos que el tiempo de vuelo es igual a la velocidad en Y, 2 veces la velocidad en Y entre la gravedad. Ya tenemos, mira, la altura que nos pedían hallar, la distancia o alcance horizontal con el tiempo de vuelo. Suficiente. Pero aquí recuerda algo muy importante. Si yo lanzo una pelota, si yo lanzo un objeto, en ese sentido, tiene una velocidad, ¿no? Es lanzada con una velocidad. Pero esa velocidad se puede descomponer en dos, ¿no? Velocidad en X y velocidad en Y. Sería fácil de hallarlo cuando yo conozco el ángulo. Si el ángulo fuera 53, 30, 60, 45, 37, lo puedo hallar. No hay ningún problema por descomposición o por triángulo lo hay. Pero ¿qué sucede cuando no te dan? Cuando no te dan y solamente te dan esa velocidad, entonces tendrías que ver la velocidad por el coseno del ángulo, de dicho ángulo. Acá sería la velocidad por el seno del ángulo. Entonces eso quiere decir que esta velocidad se descompone en velocidad en X, velocidad por el coseno del ángulo, o velocidad en Y es igual a velocidad por el seno del ángulo. Y ya es cuestión solamente de reemplazarlo. En los libros vas a ver por esto, V por el seno, V por el coseno. Mira, si aquí no es velocidad en Y, ¿qué quiere decir? Es V por el seno del ángulo al cuadrado, ¿no? Entre 2G. Eso sería una de las formas. Otra forma, 2 veces la velocidad en Y, V por el seno entre 2. Si reemplazas, tendrías las mismas fórmulas, ¿no? Eso es en caso de que no conozcas o te piden hallar, ¿no? O también, cuando ya tienes las dos componentes, esta velocidad también las puedes hallar, ¿no? Sería la velocidad es igual a aquí. Velocidad en X al cuadrado más la velocidad en Y al cuadrado. Cuando te dan las dos descomponentes ya puedes hallar en eso. Es decir, si aquí
¿Cuál será la velocidad en el punto B? Supongamos aquí. Ah, pero yo conozco la velocidad en X, que es lo mismo. La velocidad en Y puedo hallarlo por efecto de la gravedad. Y ya conozco la velocidad en X. En ese punto. ¿Y cómo se hallaría? La velocidad en X al cuadrado más la velocidad Y al cuadrado. Toda la raíz me daría la velocidad en ese punto. Muy bien, veamos aquí las fórmulas entonces. Las fórmulas en el eje horizontal. Ahí está, mira. Alcanzo la distancia, la rapidez en X por el tiempo de vuelo. No nos olvidemos, ¿eh? Aquí sería X por el tiempo de vuelo. ¿Y el tiempo de vuelo cómo se halla? 2 veces la velocidad en Y entre la gravedad. Ahora, eso es en el eje horizontal, cumple el MRU. En el eje vertical, cumpliría movimiento vertical, como su nombre mismo lo dice, ¿no? Velocidad final es igual a velocidad inicial menos, aquí cumple menos porque estás hallando en el efecto de la gravedad, ¿no? Estás lanzando hacia arriba, ¿no? Menos. La otra fórmula, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial menos 2 veces la gravedad. El otro, la altura, para hallar una altura sería la velocidad. La altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por tiempo al cuadrado. ¿Listo? Esta fórmula ya lo conoces con el tema anterior. Esta fórmula también ya lo conoces. Simplemente la unión de estas dos fórmulas se resuelve en un movimiento parabólico. A ver, veamos por aquí, Una aplicación sencillita. Te piden determinar H, altura. Ahí está, mira, ¿eh? Aquí está, mira. Ahí está tu jugador favorito, Cueva. Muy bien. Va a patear, dice, la pelotita. Ahí está, mira. Va a patear. Ahí está, mira. Si el futbolista patea el balón con una velocidad de 25, con un ángulo de inclinación de 53, eso quiere decir que pasa por este punto. Calcule la altura. Muy bien. Lo primero que debes hacer es aquí, descomponer. No te olvides de descomponer. Si no descompones, si aplicas directo a la fórmula, no te hace. Entonces la descomposición sería en el eje X, ¿cuánto es? Y en el eje Y, ¿cuánto es? Muy bien. 53 por triángulo, tú eres experto ya por triángulo, ¿cuánto sería? A ver, 53, esto vale 5K. K vale 5, entonces esto vale 3. Entonces esto sería 15 metros sobre segundo y esto valdría 20 metros sobre segundo. Descomposición por triángulo, 53, 25, 5K, 15 y 20. ¿Correcto? Entonces, en el eje horizontal la velocidad ¿cuánto es? 15. Mira, 45. ¿Eso qué quiere decir? El alcance es igual a la velocidad en X por el tiempo de vuelo. Y ya tendrías el tiempo de vuelo desde este punto hasta este punto, justo donde está. Ah, ya, entonces digo en la horizontal. En la horizontal sería la distancia o alcance es igual a velocidad en X por el tiempo de vuelo. 45 es igual en X 15 por el tiempo de vuelo. Mira qué bonito. Entonces el tiempo de vuelo es igual a 3 segundos. Ah, entonces la pelota tarda en llegar desde este punto hasta este punto, ¿cuánto? 3 segundos. Pero a mí no me están pidiendo el tiempo de vuelo. ¿Qué me están pidiendo? La altura. Muy bien, esa altura, ya tenemos el tiempo de vuelo de este punto a este punto, ahora necesito hallar la altura. Pero la altura se halla ¿con qué? Con el eje vertical. Entonces, ¿dónde tengo H? Ahí está, mira. Listo. Entonces digo en la vertical. En la vertical sería de la siguiente forma. La altura, en la vertical sería la velocidad en Y, con la que ha sido lanzada en ese punto, por el tiempo que permanece menos 1/2 de la gravedad por tiempo al cuadrado, ¿no? Ahí está. Esa altura tengo que hallarle con la velocidad con la que ha sido lanzada en Y por el tiempo que le tome en llegar menos la gravedad, 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Ya está? Entonces reemplazo H es igual en este caso, sería H es igual en este caso, ¿cuánto? 20 por 3
menos 1/2 de la gravedad, que vale 10 por 3 al cuadrado. Entonces, h es igual a ¿cuánto? 60 menos, aquí simplificamos, mitad 1, mitad 5, serían 9, 5, 45. ¿Listo? Entonces tengo que la altura es igual a ¿cuánto? 15 metros. ¿Ya está? Muy bien.